En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos en Mateo 4:4. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Asimismo, vamos a escuchar en Efesios 6 algunos versos. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según le inspire el Espíritu. Hermanitas y hermanito, aquí estamos de nuevo con su catequesis desde uno de los salones de nuestra parroquia de Santa Mónica, queriendo reflexionar, extraer valores de esa palabra de Dios. Antes, demos nuestra gracia al Padre Celestial, que nos da afortunadamente esta oportunidad de disfrutar de las cosas suyas. Anticiparle la gracia a ustedes que gentilmente esperan por esta catequesis, y asimismo agradecer a nuestro párroco la gentileza que tiene de darnos la oportunidad de compartir esta experiencia de vida, queriendo, como bien lo desea el Señor, que nuestra vivencia cristiana sea enriquecida compartiéndola con ustedes. Entonces hoy tenemos una muy vinculante catequesis, un tema muy potable en nuestra realidad cristiana, titulada Echar mano de la armadura de Dios. Echar mano de la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es el fundamento, el cimiento, la base de nuestra vida cristiana en donde quiera que nosotros nos desempeñemos. Entonces, esa armadura de Dios, esa palabra de Dios, también debe ser la fuente, el arma principal, el atavío principal, el equipaje principal, que nosotros, echando mano de ello, podemos armarnos hasta los dientes como buenos soldados, como soldado comprometido, como celoso centinela, para afrontar. ¿Para afrontar qué? ¿Para qué echar mano de la palabra de Dios? Oh, muy bien. Hoy más que nunca, hermanitas y hermanitos, tenemos tanto desafío, tantas situaciones apesadumbradas, tantas situaciones trágicas, tantas adversidades. Hoy nosotros más que nunca necesitamos echar mano de esa armadura de Dios, de esa palabra de Dios, que como bien dijo el Señor en un momento en que fue puesto a prueba por el demonio, que aún el Señor, teniendo hambre porque tenía 40 días y 40 noches ayunando, y se le ofrecen todas las condiciones del mundo, sin embargo, recuerden cómo el Señor responde:
no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Entonces, nosotros, si eso fue Él, nosotros, ese es el ejemplo, ese es el modelo que tenemos que seguir. Desde luego, no es que vamos a desafiarnos, no es que vamos a desafiar la divinidad de Dios, la naturaleza divina, queriendo someternos a un sufrimiento, a un ayuno constante, continuo. No hay que sacrificarse tanto, pero sí darle la prioridad a la cosa de Dios, creer, tener fe en que esa palabra de Dios tiene poder porque es el mismo amor de Dios que se nos está brindando, y el amor de Dios no termina, no pasa, porque nada va primero que Él. Entonces tenemos que creer en esa fortaleza, en ese poder de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para afrontar, para manejar, para resistir, para darle ese combate, enfrentar esa lucha, esa guerra que nos plantea y no sabemos en qué momento y bajo qué situación, porque el demonio está en acecho de nosotros. Y ese es el enemigo número uno de nosotros. Y por eso es que estamos necesitados de echar mano de la palabra de Dios, precisamente para poder resistir los ataques irritantes de ese demonio que se nos va a presentar como el pecado. El pecado con todos sus matices, con todas sus manifestaciones. El pecado lleno de envidia, de hipocresía, de codicia, de orgullo, de mentiras, de engaño, de injusticia, de atropello, de crimen, de robo, de adulterio, de indiferencia, de no querer hacer las buenas obras, aún teniendo condiciones para ello. Y entonces, recuerden lo que dice la doctrina del Señor: sin mí nada podrá hacer. Entonces no seamos tontos. Si Él nos ofrece su ayuda, si Él mismo nos dice que sin Él no podemos salir airosos, entonces vamos a echar mano de la palabra de Dios. Vamos a confiar, porque eso sí, recuerden lo que siempre le he dicho: cuando se habla de la cosa de Dios se requiere de fe. Si no tenemos fe, no vamos a poder digerir, asimilar el valor, la riqueza de esta catequesis. Tenemos que llenarnos de fe, pedirle precisamente a ese Espíritu de Dios que nos fortalezca en esa fe, con esa espada del Espíritu que es la palabra de Dios, la fortaleza de Dios. Y a veces nosotros, como el propio apóstol Pablo aquí nos presenta ese enfoque novedoso de un querer de algún modo llegar a esa conciencia cristiana, para que nosotros valoremos el poderío, la fuerza de la palabra de Dios, con esta manera novedosa, con este método de ese apóstol tan sagaz, tan diestro, tan experimentado, con razón, porque vivió toda esa lucha de esa iglesia primitiva cristiana, antes y después de su conversión. Entonces, con esa gran destreza, Él quiere que el mensaje de la palabra de Dios penetre, llegue, haga su cometido, y Él mismo lo dice: hago lo que tengo que hacer, hago de todo, con tal de que el evangelio dé su cometido, con tal de salvar alma. Entonces, esta es una manera de Él presentarnos ese enfoque reflexivo, simbolizando el poderío de la palabra de Dios con la fuerza poderosa de la espada, del atavío, del equipaje de un buen soldado romano, queriendo Él expresar, decirnos, contarnos lo que Él vivió, como esos soldados romanos, que en la Biblia se viene hablando de ellos comenzaron a sitiar, a ocupar
a Jerusalén, al pueblo judío, se habla desde los años 63 antes de Cristo. Entonces, fíjense la vivencia de Pablo. Entonces, él nos está dando esa comparación para que nosotros, reflexionando, entonces digamos, bueno, yo como cristiano tengo que buscar un buen equipaje, prepararme, capacitarme, estar alerta, estar de pie, no dormirme en mis laureles, no estar distraído en cuestiones que muchas veces, en vez de bien, nos hacen daño. Por eso él habla de que nos equipemos, de que echemos mano de ese atavío, de ese escudo, de esa espada, de esos buenos zapatos, de ceñirse el cinturón. Porque él habla tanto de ceñirse el cinturón y no es solamente el apóstol Pablo. Nosotros podemos encontrar que desde el Génesis ya se está hablando de la espada. Lo mismo que en el Éxodo. Recordemos que cuando Dios censuró el pecado del hombre que lo echó del jardín, inmediatamente lo echa, él pone querubines con espada a cuidar su jardín. Pero también recordemos que la bendición que le echó el padre a Esaú, porque ya se le había dado al otro hijo, Jacob. Entonces, ¿cuál es la bendición que le dice? Tú a partir de ahora vivirás de la espada. Entonces no nos extrañemos nosotros tampoco que el apóstol Pablo hoy nos ofrezca el mensaje con este enfoque, queriendo recordarnos como lucha, guerra. Sí, porque en verdad es un combate que nosotros vivimos espiritualmente aquí en la tierra. Entonces, no solamente el apóstol Pablo, recuerde que también usa el método, el ejemplo simbólico de que el cristiano es como el atleta, que tiene que vivir constantemente capacitándose, practicando la disciplina, disciplinándose. ¿Qué quiere decir? Viviendo día a día ante cualquier realidad, sea negativo o sea positivo, defensiva y ofensivamente, tiene que echar mano de esa palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestro desempeño sea más potable, más positivo, para que no provoquemos daños a otro y mucho menos no lo hagamos nosotros, para que seamos más gratos a Dios, en fin, para que seamos mejores cristianos. Entonces, asimismo, tampoco debe extrañarnos a nosotros que se hable aquí de espada, cuando recordemos que en Jeremías y en Malaquías se dice que la palabra de Dios es como martillo que golpea, como fuego que quema. Y es que ahí está la fortaleza grande, inmensa de la palabra de Dios. Y no es un fuego ni un martillo para golpearte físicamente, una espada que tú vas a usar para cosas violentas, no. Es como dice San Agustín, es un fuego de amor que siempre arde, que nunca se apaga. Porque es la palabra de Dios. Todo terminará, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Así lo dice. Entonces, nosotros tenemos aquí, como Iglesia Universal, nuestra iglesia, tiene una plataforma dentro de su estructura, pero operacionalmente nosotros, simbólicamente, tendremos entonces en esta estructura un comandante general. Este comandante general, viéndolo con una visión como de milicia, pero eso simbólicamente, hermanitas y hermanos, tenemos aquí ese comandante general que es nuestro Señor Jesucristo. Esa doctrina, ese modelo de vida que Él nos dejó. Ese es el modelo en el cual nosotros, la fuente donde nosotros vamos a buscar la estrategia, las instrucciones, las orientaciones, la táctica de este combate para nosotros salir airosos cada vez que el demonio nos someta a su prueba, a su desafío, nos rete. Entonces también tenemos nosotros un cuartel general, un batallón. ¿Cuál es? Nuestra propia iglesia como entidad, como institución, dirigida por el Papa, por los cardenales, por los arzobispos, por los sacerdotes.
esos que nos mantienen a nosotros orientados, queriendo que esa fe arda, nos mantienen expectantes, que nos enseñan a descubrir más fácilmente, a interpretar la verdad de la palabra de Dios, para que nosotros, como buenos soldados, como buenos centinelas, como buenos guardias que somos nosotros los feligreses, nos mantengamos en pie de lucha. No bajar la guardia, como dice el apóstol Pablo. Estar siempre activo, cristiano comprometido, queriendo vivir la palabra de Dios, buscando esas instrucciones, manteniendo ese vínculo con Dios mediante las oraciones, la súplica, la invocación, dándole calor a todas las actividades de nuestra iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de esta realidad. Y hoy, más que nunca, hermanitas y hermanitos, en la situación que hace 2 años estamos padeciendo, con esta desgracia pandemia, con tanta calamidad, con tantas situaciones que nos llevan a ser impotentes, a estar tan restringidos, tan limitados, que cuando no es una cosa es la otra. Nosotros, para darnos fortaleza, para consolarnos nosotros mismos, para soportar tanto desafío, para que la angustia no nos abrume a nosotros y la tensión no termine despreciándonos nosotros, llevándonos a tomar decisiones desesperadas y precipitadas, a fin de tomar decisiones certeras, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine, que nos dé esa fortaleza, que nos deje caer en una gracia, una porción de esa gracia, para nosotros entonces llenarnos así, con esa confianza, creyendo que Él está caminando con nosotros, cargando la cruz de nosotros, y así nosotros sentirnos con esa seguridad de que en buena o en mala, si nos dejamos acompañar de Él, si dejamos que el Señor participe de nuestros planes, de nuestra obra, de nuestro proyecto, las cosas pueden salir mucho mejor. Ahora, sin Él tomamos demasiado riesgo. No podemos hacer nada. Y estamos, si le damos, si nos distanciamos de Él, si le damos la espalda de Él, caemos en la desobediencia, porque Él nos invita a nosotros a que le demos participación. Nos invita, Él no nos está obligando desde luego, pero nos está invitando. Entonces, como le dije al principio, es un asunto de fe. Vamos nosotros a confiar más en Dios, a no estar distraídos, como aquel caso de que nos cuenta el Evangelio en Mateo 25, de aquellas 10 jóvenes, 10 vírgenes, 5 de ellas estaban distraídas en otra cuestión. Entonces, cuando viene el novio, la lámpara no tiene aceite, descuidada, indiferente. Entonces así no, porque así no va a dejar la guagua. Tenemos que estar en pie de lucha, atentos, alerta, preparados, porque no sabemos a qué hora y en qué circunstancia está el acecho del demonio, aparece el desafío del pecado en cualquier escenario, hasta en el templo, hasta en la iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar con todas las antenas puestas para evitar lo más posible darle la oportunidad al demonio de que salga con la suya. Así que, hermanitos, hermanitas, nosotros vamos a pedirle al Señor que nos habilite, que nos acompañe, que nos llene de esa fortaleza, de esa enseñanza, de esa palabra suya, para que nosotros nos sintamos más fortalecidos y en fe poder afrontar nuestra propia realidad donde quiera que estemos, en el trabajo, en la empresa, en la casa, en la familia, en la misma comunidad cristiana, donde a veces surgen los impases, los conflictos,
los inconvenientes. Sí, cómo no, ahí con más razón el demonio quiere buscar de lo suyo. Entonces nosotros tenemos que ser cristianos tolerantes, pedirle a Dios que siempre nos acompañe, hoy más que nunca. Hoy sí es verdad que necesitamos nosotros de esa fortaleza, de ese amor de Dios, para poder resistir los embates de este mundo. No nos dejemos embaucar, no nos dejemos suyugar de las tantas buenas ofertas que nos da la modernidad. Ciertamente muchas son buenas, pero a veces nos dejamos embaucar tanto que caemos en lo excesivo y nos olvidamos, nos distanciamos de quien nos ha dado la oportunidad de disfrutar de todas estas cosas del mundo. Por eso tenemos que confiar más en Dios que en nosotros mismos, para así poder vencer los desafíos, los retos que nos ofrece el demonio en esta lucha, que es una prueba. La vida es una prueba ininterrumpida, por lo que no bajemos la guardia. Confiemos más en el Señor que en nosotros mismos. Así dejemos la catequesis de ese tamaño. Yo espero que ustedes le saquen ese valor reflexivo y espiritual de lo que significa en este caso esa espada de doble filo. Sí, en muchas ocasiones se hace contar bíblicamente que esos soldados llevaban esa espada y muchas veces eran de doble filo. Y cuando se habla de tener bien ceñido el cinturón, era porque esa espada se llevaba precisamente a un lado de la cintura, ceñida a la correa, en un utensilio que le llamaban la vaina o la baqueta. Y es de ahí que viene que se nos hace ese llamado, no de cuidarnos, estar siempre en fe, revestido, acompañado, pidiéndole al Espíritu de Dios que nos acompañe siempre, que no nos deje solo. Así que bendiciones a todos ustedes, mucha paz y mantengámonos en oración, en fe.